Buenas noches, mi nombre es Sandra Sepúlveda, soy del grupo 100410, código 614. Entonces vamos a explicar los siguientes ejercicios correspondientes al estudiante número 2. Para esto tomé el ejercicio 3 y 4 para explicar. Entonces para el ejercicio número 3, su encabezado dice: de acuerdo a la imagen, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces, para esto, el primer paso que tenemos que hacer es determinar la pendiente. Entonces, para determinar la pendiente, esta es la fórmula general. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores según los puntos A y B. Entonces, según la fórmula, voy a reemplazar los valores de Y y de X, donde 4 menos 2 sobre 8 menos 3, que son los valores de X, perdón. Entonces 4 menos 2, 2, 8 menos 3, 5. Entonces esto determinamos que este es el valor de la pendiente. Como segundo paso vamos a identificar el valor de la ecuación de los puntos de A y B. Entonces, para determinar esa ecuación, esta es la fórmula general, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces, teniendo en cuenta que voy a reemplazar los valores de las coordenadas del punto A, que para este caso es 3 y 2. Entonces, si reemplazo, me dice que Y menos 2, en este caso, menos 2 del punto A, igual al valor de la pendiente, que equivale a 2 quintos, por X menos 3, que es el primer valor del punto A. Entonces, el siguiente paso es despejo, donde Y, entonces, Y igual a 2 quintos de X, menos 2 por 3, 6, menos 6 quintos, más 2. Sigo despejando, entonces Y es igual a 2 quintos X, más 2 por 5, 10, menos 6, 4, más 4 quintos. Este valor, esta ecuación, es la ecuación de la recta entre los puntos A y B. Teniendo ya esta ecuación, lo que voy a seguir es a determinar la ecuación para los puntos que pasan por el punto C. Para este caso, las coordenadas son 6, 6. Igual, vuelvo y utilizo la fórmula general e inicio a despejar, teniendo en cuenta los valores de C. Entonces, Y igual a menos 6, igual a la pendiente, que es 2 quintos, por X más menos el segundo valor, que igualmente es 6. Despejo, sigo despejando Y, entonces 2 quintos por 2 por 6, 12, 12 quintos más 6, ¿sí? Esto equivale a Y igual a los 2 quintos de X más 6 por 5, 30, menos 12, 18, 18 quintos. Este es el valor de la ecuación de la recta paralela que pasa por C. Entonces ya tenemos las dos rectas, los dos valores de las ecuaciones de los puntos A y B y C. En este caso, la recta no tiene un ángulo que equivale a 0, porque son dos rectas donde no tienen intersección, ¿sí? O sea que su ángulo es 0. Esta es la solución al punto número 3. Para el punto número 4, donde su encabezado dice: dadas las siguientes progresiones a n, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 6 primeros términos en cada progresión. Entonces, para esto, donde vamos a hacer primero la progresión aritmética, tenemos que hallar primero el valor de la progresión. Pues esto realmente no tiene una fórmula como tal definida, sino pues de que se determina que
su progresión está dado cada 7. Entonces, después de que hayamos el valor de la progresión, donde en este caso AN equivale a 7, 7 menos 3, este es el valor de la progresión. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso sencillamente es reemplazar, ¿sí? Entonces me están pidiendo inicialmente que haya el término, el primero es hallar el término enésimo, ¿sí? Entonces para el término enésimo lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces en este caso A10, por ser el enésimo, por el valor de la progresión hallada, que es 7 por 10 menos 3, ¿sí? Entonces al despejar tengo que A10 es igual a 7 por 10, 70 menos 3, 67. 67 es el valor enésimo para este caso. Teniendo el valor enésimo, la segunda parte es hallar la suma de los primeros 10 términos. Para esa suma de los 10 primeros términos, esta es la fórmula general. Sencillamente con esta fórmula general y teniendo el término enésimo, lo que voy a hacer es reemplazar los valores. Entonces el término enésimo dice que A1, que en este caso es el primer valor que nos dan, 4, más el término enésimo, ¿sí? Que es 67 menos 10, sobre 2. Entonces acá, pues operacionalmente, 67 más 4, 71 por 10, 710 sobre 2. Esto es igual a 355. Este valor 355 es la suma de los primeros 10 términos. Entonces, para este primer caso, 67 el término enésimo y 355 la sumatoria de esos 10 primeros términos. Para la progresión geométrica, que era la segunda parte del punto 4, donde la primera se hace sumando, esta se hace multiplicando. Igual lo que se hace es determinar el valor progresivo de esta secuencia. Para ese valor progresivo se estableció que estos valores son múltiplos de 3 y que se van multiplicando por 2. Entonces, este sería el valor de la progresión. Entonces, teniendo este valor, lo que paso es a reemplazar. Entonces, igual al ejercicio primero, el valor enésimo de 3 por 2, como lo indica la fórmula, 10 menos 1. Entonces, sigo reemplazando y haciendo la operación. 3 menos 2 a la 9. Continúo, entonces a la 10 de 3 menos 2 a la 9 me da 512. Y esto como resultado final tengo que el término enésimo es de 3 por 512, equivale a 1536, que es el término enésimo. Entonces, igual para la segunda parte de este ejercicio, teniendo el término enésimo, lo que voy a hacer es calcular la suma de los 10 primeros términos. Para esa suma de los 10 primeros términos, esta es la fórmula general. Con esta fórmula general paso a reemplazar los valores. Entonces, donde R equivale a 2, a este 2, ¿sí? Entonces, 1536, que es el término enésimo, como nos indica la fórmula, por R, que equivale a 2, menos el primer término que nos dan en el ejercicio, que equivale a 3. Entonces, esta multiplicación nos da 1536 por 2, 3072 menos 3 sobre 1, 2 menos 1. Entonces, este valor equivale a que 3072 menos 3 sobre 1 da como resultado 3069. Este 3069 es la suma de los 10 primeros términos en la manera de progresión geométrica. Muchas gracias.